Bueno, pues empezamos la unidad didáctica 2, que como ya se ha dicho, vamos a descomponerla en dos bloques, ¿vale? La primera unidad, la unidad didáctica 1, estaba dividida en tres bloques. Esta unidad didáctica número 2 está dividida en dos. El primer bloque, que será el sistema tributario, y el segundo bloque, el IAE. En el sistema tributario lo que vamos a ver básicamente son una serie de definiciones generales sobre los tributos, sobre los impuestos y demás. Y en la segunda parte del tema veremos un impuesto en concreto, que es el IAE, el impuesto de actividades económicas. ¿Cuál es el objetivo del tema? Bueno, pues analizar el sistema tributario español, clasificando los diferentes tipos de tributos y reconociendo las obligaciones fiscales de las empresas, así como la distinción de aquellas que están sujetas, es decir, que tienen que tributar al IAE y el cálculo de este IAE. Vamos a hacer algún tipo de problema para el cálculo del impuesto de actividades económicas. Pero ya digo que esto va a ser la segunda parte. En este vídeo vamos a hablar de la primera parte, como siempre el índice. Ya veis las dos partes diferenciadas. La primera parte llega hasta página 5, creo que acaba ahí. Ahí empieza y ahí acaba. Perdón, hasta la página 6. Ya en la 7 empezaría la segunda parte. Y bueno, como ya vimos en el primer tema, pues la primera parte, el primer bloque, tiene la portada, tiene el índice, así que directamente pasamos a la página 3. Página 3, que empieza con el concepto de tributo, porque quizás a lo mejor la palabra tributo pues nos suena, pero exactamente no sabemos qué es. Bien, pues un tributo, de forma general, son aquellos ingresos públicos que consisten en prestaciones pecuniarias, es decir, dinerarias, de dinero, exigida por una administración pública con el fin de obtener los ingresos necesarios para el sostenimiento del gasto público. Tienen, por tanto, una finalidad socioeconómica. Importante que nos quedemos con la finalidad que tienen los tributos, ¿vale? No todos los impuestos son tributos. Ojo, perdón, no todos los tributos son impuestos. Todos los impuestos son tributos, pero no todos los tributos son impuestos. Vamos a ver que existe una clasificación de tributos, dentro de los cuales están incluidos los impuestos. Los tributos, además de ser medios para obtener recursos necesarios para el sostenimiento del gasto público, como os he dicho antes, sirven como instrumento de la política económica general y para atender los principios y fines de la Constitución. No solamente sirven para eso, para sostener el gasto público, sino que también los fines de la Constitución, es decir, mantener otra serie de servicios sociales y demás en el país o a nivel local o a nivel autonómico, para eso es para lo que valen los tributos en general. Se dice que entre la administración y los ciudadanos se establece una relación jurídico-tributaria constituida por el conjunto de obligaciones y derechos originados de esta relación. Es decir, los ciudadanos tenemos unos derechos, pero también unas obligaciones con las administraciones en las cuales pues tenemos que pagar, pero a cambio recibimos una serie de beneficios, normalmente sociales, aunque no tiene por qué ser sociales, porque de los tributos que pagamos, pues en ocasiones se hacen carreteras, por ejemplo, ¿vale? En ocasiones pues sí se revierte en alguna función social para personas desfavorecidas, pero no siempre es así. De esta relación se derivan las obligaciones para el tributario ciudadano, es decir, los ciudadanos somos los tributarios, y para la administración, así como la imposición de sanciones tributarias en caso de incumplimiento. Está claro, si un tributario, un ciudadano, no cumple en tiempo y en forma, se le impondrá una sanción. Eso ya lo sabemos, y algunos que haya dejado de pagar un impuesto, por ejemplo el impuesto de circulación de la moto o del coche, en el momento que se te pasa el plazo ya te viene un recargo de un 25% de más, una sanción tributaria, al fin y al cabo. Bien, ¿qué son las normas tributarias? Vale, serán el Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales, las únicas que poseen la potestad de proponer o de imponer tributos, siempre mediante ley o al amparo de la Constitución. Recordad, comunidades autónomas, entidades locales y el Estado. Al fin y al cabo, las tres administraciones públicas que veremos en temas posteriores, veremos en el tema 4, y que, tema 4 y 5, y que son las que tienen esa potestad de poder solicitar impuestos, tributos, no que los tributos que le dé la gana, sino los que la ley ampare. Las normas tributarias no tienen efecto retroactivo y siempre entran en función 3 días naturales después de su publicación en el BOE. Es decir, que no tiene efecto retroactivo significa que si se publican hoy y afectan a un sector de la población, afectan a un sector de población desde hoy hacia adelante, no hacia atrás, ¿vale? Aunque
hacia atrás hay otro sector de la población que cumpla lo que está diciendo el tributo. Pero eso significa que no tiene efecto retroactivo, es decir, desde el día que se publica hacia adelante. Y pasamos a ver qué son los elementos del tributo. Pues fijaros, todo tributo, y lo vamos a ver, todos estos elementos básicos del tributo los vamos a ver aquí de forma general, pero después los vamos a aplicar a los distintos tributos que vamos a ver. Lo vamos a aplicar al IAE, lo vamos a aplicar al IRPF y al impuesto de sociedades en el siguiente tema. Así que es muy importante que nos quedemos con esta tablita y que nos quedemos con qué significa cada uno de estos, de forma general, en principio, cada uno de estos elementos. El hecho imponible. Fijaros, el hecho imponible nos dice, y una definición que hay que coger, porque ya empezamos a entrar en el terreno del módulo, en el que es la administración, y en ese terreno pues se empiezan a manejar una serie de palabrejas que son complejas, pero que son necesarias, pues son técnicas, pues son necesarias tenerlas en nuestro lenguaje. No obstante, toda palabra, como ya os dije, será explicada, y si no se entiende con lo que esté puesto aquí, no se entiende con lo que yo os esté diciendo en el vídeo, pues para eso tenemos las clases, para que preguntéis qué palabras o qué expresión no entendéis. Bien, el hecho imponible dice que es el presupuesto fijado por la ley para configurar cada tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria principal. Bien, el hecho imponible no es ni más ni menos que qué es lo que a mí me obliga a pagar, qué circunstancia, qué situación, por qué. Bien, pues un hecho imponible, por poner un ejemplo y adelanto, un hecho imponible del IRPF es ser tributario, es decir, nada más que por trabajar por cuenta ajena tenemos que pagar el IRPF, pues ese es el hecho imponible, trabajar. ¿De acuerdo? Pasamos al siguiente, sujeto pasivo. Sujeto pasivo es quien debe cumplir con la obligación tributaria principal, así como las obligaciones formales inherentes a esta. Hay dos tipos de sujetos pasivos, el contribuyente y el sustituto del contribuyente. Contribuyente, sujeto pasivo que realiza el hecho imponible. ¿Quién? Pues nosotros. Si nos vamos al ejemplo de antes, ¿quién es el contribuyente? El que ha trabajado. ¿Quién era, o sea, nosotros, sujeto pasivo? ¿Quién era el hecho imponible? El haber trabajado. Fijaros que es distinto, se acercan los términos, pero no es lo mismo. El sujeto pasivo es el que tiene que cumplir con la obligación tributaria principal. La obligación tributaria principal es el hecho de haber trabajado, como he dicho antes, el hecho imponible. ¿Quién es el sustituto del contribuyente? Es el sujeto pasivo que por imposición de la ley y en lugar del contribuyente está obligado a cumplir la obligación tributaria. Por ejemplo, la empresa que retiene al trabajador del IRPF la nómina y o lo paga en su nombre. Es decir, el contribuyente es el que paga, en este caso el IRPF, trimestralmente. Pero, ¿quién es el que lo hace efectivo? El contribuyente, no. A ti te descuentan en la nómina una cantidad, que es el IRPF, pero esa cantidad quien la lleva a Hacienda es el sustituto del contribuyente, que en este caso es la empresa. La empresa es la que paga, y eso lo veremos más a fondo el año que viene en Recursos Humanos. La empresa es la que paga tu IRPF y es la que paga tu seguridad social. Entonces, el contribuyente eres tú porque lo estás sacando de tu sueldo, de tu dinero, pero tú no eres el que va a pagarlo. Para eso está el sustituto, como el representante, también se puede llamar, del contribuyente. Bien, devengo. Devengo es el momento en el que se entiende realizado el hecho imponible y en el que se produce el nacimiento de la obligación tributaria principal. La fecha del devengo determina las circunstancias relevantes para la configuración tributaria, salvo que la ley disponga otra cosa. Bien, el devengo es en el momento en el que paga, efectivamente. Si el impuesto es trimestral, por ejemplo, enero, febrero, marzo, pues devenga a partir del 1 de abril, ¿de acuerdo? Abril, mayo, junio, segundo trimestre, devenga a partir de julio, ¿vale? Es el momento en el que se ha hecho el hecho imponible, se ha realizado el hecho imponible. Base imponible. La base imponible es la magnitud dineraria, es un dinero fijo, que resulta de la medición del hecho imponible. La base imponible sale bueno, depende de lo que estemos calculando, ¿no? Si estamos calculando el IRPF, pues la base imponible es una cantidad que sale de una serie de cálculos de la nómina y a partir de ahí es de donde se hace la retención del IRPF. Base liquidable es la magnitud resultante, magnitud es cantidad, ¿vale? Cantidad en euros, resultante de practicar en la base imponible las reducciones que establezca la ley. Sí, pues quizá haya que hacer una serie de reducciones por ley porque tengamos una familia numerosa o cualquier tipo de reducción. Entonces a la base imponible se le hace esa retención y nos queda la base liquidable.
Si no, pues si no se le hace ningún tipo de reducción que establezca la ley, la base liquidable coincide con la imponible. Tipo de gravamen. Pues el tipo de gravamen es el porcentaje, tipo es sinónimo de porcentaje que se aplica a la base liquidable, que ya digo, si no se ha aplicado nada, ningún tipo de reducción, la liquidable y la imponible son la misma, para obtener como resultado la cuota íntegra. ¿Qué es la cuota íntegra o cuota tributaria? Que es lo mismo. Una vez aplicado el tipo de gravamen, se tiene una cantidad fija. Esa es la cuota que hay que ingresar. ¿Vale? Esto, todo lo que hemos explicado es, tú cobras o tienes una base de 1.200 euros, se le aplica un 20% de IRPF, lo que resulta de aplicar el 20% de IRPF a esos 1.200 euros, que es la base que se está calculada, esa es la cuota íntegra. Eso es lo que hay que pagar por el IRPF. A esa cuota íntegra habrá que sumar, restarle, aplicarle una serie de deducciones, bonificaciones y adiciones o coeficientes previstos, si es que están previstos, como antes en el caso de la base imponible, para que nos dé la cuota líquida. Igual que antes con la base imponible y la base liquidable, si no tenemos que aplicar ningún tipo, porque el contribuyente no tenga ningún tipo de deducción, ni bonificación, ni nada, la cuota líquida será exactamente igual a la cuota íntegra, ¿de acuerdo? Por tanto, la cuota tributaria es el resultado de toda esta aplicación de porcentaje de gravamen sobre la base. Por último, el concepto de deuda tributaria. Bien, pues la deuda tributaria no es ni más ni menos que la cuota ingresada, ¿vale? A esto que nos resulta de aquí se le llama deuda tributaria. Es la deuda que tiene el contribuyente con la agencia pública, la administración pública, ¿de acuerdo? Bien, vemos el concepto de precio público. Lo vemos aquí en medio, aquí solito, porque en sí no se considera un tributo, aunque tiene una gran relevancia como fuente de ingresos públicos. En sí, ¿qué son? Son contraprestaciones pecuniarias, es decir, que hay que pagarlas, contraprestaciones y pecuniarias en dinero, que recibe una entidad pública, no necesariamente una administración, no necesariamente la Seguridad Social, un ayuntamiento, Hacienda, a cambio de prestar servicios o realizar actividades efectuadas en el régimen de derecho público, es decir, al que todo el mundo tiene derecho de la misma manera. Por ejemplo, el uso de una instalación deportiva, cuando se paga la instalación deportiva, una piscina, por ejemplo, eso es un precio público, ¿vale? O el precio público de un crédito de la matrícula en la universidad pública. Se llama precio público también porque en el caso de la universidad, por ejemplo, si se establece un precio público en toda España, te vale el crédito, te vale exactamente lo mismo en Cádiz que en Badajoz que en Barcelona. Siempre que hablamos de la universidad sea pública. Si es privada ya estamos hablando de otra cosa, ¿vale? Una instalación deportiva vale, si normalmente la instalación deportiva si es de la Junta, pues valdrá exactamente igual, el precio público será el mismo en Cádiz que en San Fernando, que en Sevilla, que en Córdoba, ¿de acuerdo? Y a todo el mundo le costará igual. Puede haber algún tipo de descuento por algún tipo de gremio, por algún tipo de a lo mejor de edad y demás, pero a todo el mundo le va a costar igual, no se va a discriminar a nadie. Bien, seguimos hacia adelante en esta primera parte. La primera parte de este tema es una mijita más larga que la segunda, en la que solamente vamos a hablar del IAE y algunas cosillas más. Y esta última parte ya del tema, antes de que estas dos últimas páginas, vamos un poquillo más rápido, a ver si podemos. Vamos a hablar de las clases de tributos, que hay tres, ¿vale? Hemos hablado de lo que es un tributo, tenemos que ver que tres clases de tributos existen. A estas alturas ya tenemos que saber que un impuesto es un tributo, pero que no todos los tributos son impuestos, ¿vale? Tributo, están los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales. ¿Qué son cada uno de ellos? Pues lo vamos a ver. ¿Qué es un impuesto? Tributos exigidos sin contraprestación, es decir, hay que pagarlos porque sí, porque lo tenemos que pagar todos los ciudadanos. En el caso anterior, si os fijáis, son contraprestaciones pecuniarias, es decir, hay contraprestación. Yo pago un precio público, recibo una instalación deportiva, el uso de una instalación deportiva, una matrícula de la universidad. Aquí no hay contraprestación, es decir, los pago y no recibo nada. Eso es lo que pasa con los impuestos, ¿no? Que a veces pues creemos o por lo menos no recibo nada de forma directa, ¿de acuerdo? Yo lo pago y punto, eso es lo que no voy a recibir nada en el momento de pagarlo.
¿El hecho imponible cuál es? Pues está constituido por negocios, actos o hechos que ponen de manifiesto la capacidad económica del contribuyente, en fin. ¿De qué va a depender el hecho imponible? Del tipo de impuesto. Vamos a tener impuestos indirectos e impuestos directos. Y además vamos a tener lo que se llaman, que lo tenemos aquí abajito, impuestos especiales. Bien, ¿qué son los impuestos? Esto es importantísimo, ¿vale? Saber distinguir los impuestos especiales del impuesto directo y los impuestos indirectos es muy importante. ¿Cuáles son los impuestos directos? Son los que gravan, es decir, los que se aplican por obtener rentas y patrimonio. Y tienen en cuenta la situación personal del contribuyente. Por ejemplo, el impuesto de la renta de las personas físicas o el impuesto de sociedades. ¿Qué quiere decir que tienen en cuenta la situación personal del contribuyente? Muy sencillo. El IRPF tú pagas según lo que tú has ganado. El impuesto de sociedades, una sociedad paga, veremos en el tema 3, según lo que la sociedad haya ganado. No lo que haya ingresado, sino lo que haya ganado. Es decir, ingresos menos gastos. De lo que resulta de ingresos menos gastos, nosotros tenemos que hacer un pago en concreto, un porcentaje, en el impuesto de sociedades. Por tanto, tienen en cuenta la situación del contribuyente. A menos beneficio, menos impuesto pago. A más beneficio, más impuesto pago. Impuestos indirectos, por todo lo contrario. Gravan, es decir, se aplican sobre el consumo de bienes y servicios, por ejemplo la comida, por ejemplo la limpieza, por ejemplo un coche, un ordenador, y las transmisiones de bienes y derechos en general, con independencia de la situación personal del contribuyente. Por ejemplo, el IVA. ¿De acuerdo? O los impuestos especiales, que son... yo he dicho antes que hay 3, en realidad habría 2, solo que los impuestos especiales están dentro de los indirectos, aunque también lo podéis encontrar, si veis algún otro libro, consultar alguna otra bibliografía, podéis ver 3, ¿vale? Directos, indirectos y especiales. Ya digo, hay algunos autores que consideran los especiales como impuestos indirectos, en realidad tienen la naturaleza de impuestos indirectos, es decir, se graban se aplican sobre unos productos o servicios que no tienen en cuenta. Es decir, a ti no te preguntan cuánto ganas para comprar un filete, o en el caso de los impuestos que sería el IVA, ¿no? Para aplicar el IVA de un filete no te preguntan cuánto ganas, o de los huevos o del pan. Tampoco te lo preguntan en el caso de los impuestos especiales. Por ejemplo, para comprar una botella de alcohol, para comprar un paquete de tabaco, no te preguntan lo que ganas. Se aplica un impuesto y punto. ¿Vale? Por tanto, ya digo, los impuestos especiales a veces se consideran aparte. Para nosotros van a ser impuestos indirectos, pero los vamos a tratar aparte. ¿Cuáles son los impuestos especiales? Pues son aquellos que se gravan en bebidas alcohólicas y en el tabaco. Se llaman especiales porque no se grava el IVA. Es decir, el tabaco y las bebidas alcohólicas no llevan IVA. Lo que llevan es un impuesto especial, ¿vale? El IVA, lo veréis con José Luis en compraventa, el IVA en sí tiene 3 tramos, ¿no? Está el IVA general, el reducido y el superreducido. Sin embargo, los impuestos especiales van a depender de a dónde se aplique, si son bebidas alcohólicas o es tabaco. ¿De acuerdo? Bien, dejamos los impuestos y nos vamos a las tasas. ¿Qué son las tasas? Pues son tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa, es decir, exclusiva por mí, o el aprovechamiento especial de dominio público, es decir, monto, por ejemplo, un chiringuito en una calle que es de todos, la prestación de servicios o la realización de actividades en el régimen de derecho público que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario. Es decir, cuando yo me voy a satisfacer, cuando yo me voy a aprovechar, entre comillas, cuando yo voy a usar y voy a realizar un servicio en algún sitio que sea público y que cualquiera tendría derecho a hacerlo, pero como lo voy a hacer yo, pago yo esa tasa. Cuando los servicios o actividades no sean de solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios. Es decir, como pone aquí algún ejemplo, no sé, la tasa del derecho a examen, del permiso de conducir, o la tasa por los vados. En los vados la calle está ahí, ¿vale? El permiso de conducir está ahí, nadie está obligado a pagarlo. Sencillamente, cuando yo solicito un vado, pago. ¿Por qué pago por un vado? Pues porque en la calle, si sabéis, en un vado nadie puede aparcar. Entonces, para que el ayuntamiento en este caso prohíba que un coche aparque en un sitio que es público, que pueda aparcar cualquiera, tienes que pagar, digamos, esa exclusividad, que es el vado, ¿vale? Para que nadie aparque delante tuya, delante de tu casa, en un garaje, por ejemplo. Dejamos las tasas y pasamos a las contribuciones especiales. ¿Qué son las contribuciones especiales? Tributos en las que, en este caso, el hecho imponible consiste en la obtención por el obligado tributario de un beneficio o de un aumento
de valor de sus bienes, como consecuencia de la realización de obras públicas o establecimiento o ampliación de servicios públicos. Por ejemplo, el pago por parte de los vecinos de la obra de asfalto de una calle. Las contribuciones especiales se pagan pocas veces, ¿vale? Pocas veces existen contribuciones especiales. No hay que confundir con las tasas. Por ejemplo, el servicio de basura es una tasa, ¿vale? No es una contribución especial, porque la tasa la pagamos todos. Esta tasa la pagamos todos, el servicio de basura, ¿vale? O, no sé, bueno, la pagamos todos. La pagamos todos los que recibimos servicio en este caso, que en este caso es toda la ciudad. Una tasa más exclusiva podría ser la ocupación del espacio público, la terraza de un bar, ¿vale? En ese caso, la tasa que habría que pagar sería la tasa de ocupación de la terraza, pero sería una tasa, no una contribución especial y no es un impuesto. Contribución especial que, como pone aquí, ¿no? Se hace una urbanización nueva, la urbanización está sin asfaltar, está quizás sin alumbrado, pues los vecinos son los que pagan, porque los vecinos que van a recibir ese alumbrado es asfaltado. Es una contribución especial porque solamente ellos van a usar el asfaltado, mejor dicho, ellos son los principales beneficiarios, ¿vale? Las contribuciones especiales se suelen pactar normalmente con la promotora, con el ayuntamiento, en fin, no es algo tan dado como los impuestos, las tasas, ¿no? Que es más municipal, o es más autonómico, o es más estatal. Es decir, están y están. Y están grabados en un BOE y demás. La contribución especial es algo más excepcional, que surge y que no suele ser tampoco continuado en el tiempo. Es decir, yo pago el asfalto de la calle y se acabó, ya no pago más nada. Sin embargo, los impuestos y las tasas se pagan por meses, por trimestre, por año. Bien, hasta aquí todo muy bonito, estamos pagando, no pasa nada. ¿Qué pasa si no pagamos? Que, pues bueno, pues vendrán las infracciones y las sanciones. Vamos a ver dos conceptos distintos, las infracciones y las sanciones. Serán sujetos infractores las personas físicas o jurídicas, es decir, personas o empresas, y las entidades que realicen las acciones u omisiones tipificadas como infracciones en las leyes. Es decir, me pueden sancionar, me pueden dar una infracción por hacer algo que no debo o por omitir algo que tengo que hacer, ¿vale? Por tanto, las infracciones tributarias son las acciones u omisiones dolosas, ojo con esta palabra, que significa que tengo constancia de que la acción es incorrecta, es decir, que yo no voy a pagar, pero sé que tengo que pagar, es decir, sé que si no pago me van a multar, pero eso es doloso, ¿vale? Yo lo sé y con conocimiento de conciencia no pago, no ejerzo o hago la omisión o hago una acción que me puedan multar. Y por otro lado también las culposas, es decir, acciones realizadas sin tener constancia de que dicha acción supone una infracción y que estén especificadas como tal en las leyes, culposas. Es decir, pues yo no sabía que había que hacer esto, da igual. Existe una máxima que dice que el desconocimiento de la ley no te exime de ella. Esto es lo de culposa. El que tú no sepas que hay que pagar cada 3 meses o que hay que hacer cada 3 meses un ingreso a cuenta de IRPF no te exculpa de tener que pagarlo, ¿vale? Eso sería una acción culposa. Yo no sabía que tenía que pagarlo. En cualquier caso, igual, la infracción es la misma. Se pueden considerar leve, grave o muy grave. Serán sancionadas mediante la imposición de cantidades económicas y si procede de alguna sanción no pecuniaria, algún embargo de algún bien material, ¿vale? No pecuniaria es dinero, pues algo que no sea pecuniario. O algún bien inmaterial, como por ejemplo la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas durante un plazo. Esta es otra opción. Es decir, si yo tengo que pagar o tengo que, por ejemplo, justificar unas cuentas, no las justifico porque en base a una subvención no la he justificado a tiempo, pues me pueden sancionar una sanción no pecuniaria. Es decir, en vez de pagar una multa, pues sencillamente no voy a poder pedir más subvenciones, por ejemplo, ¿vale? Las sanciones tributarias se extinguen. Vamos a ver cómo se pueden extinguir mediante pago o cumplimiento, prescripción, compensación, condonación o fallecimiento de los obligados, de los que tienen que pagar. Este cuadro nos va a indicar la extinción de la deuda, las cuatro formas de extinción de esta deuda. Pago, bueno, pues si se hace en tiempo y forma, yo deberé algo hasta que lo pague, ¿vale? Se puede pagar en cheque o en especie, si es que así está reglamentado. Se puede pagar por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, es decir, por tarjeta, con PayPal también, siempre que se cumplan los requisitos y que legalmente se pueda, claro. Para pagar en efectivo tendremos que ir a entidades autorizadas, que la misma agencia, la misma administración pública nos dirá qué entidades están autorizadas.
Y normalmente las deudas suelen ser autoliquidables y se tienen que pagar en un plazo estipulado. En ocasiones se pueden fraccionar o aplazar si no podemos pagarlas y si la ley así lo dispone. ¿Qué es autoliquidable? Autoliquidable es que, por ejemplo, el IRPF, ¿no? Tú te haces el cálculo. El cálculo es lo que os he dicho, ¿no? Ingresos menos gastos, sale una cantidad, a esa cantidad se le aplica el tipo de gravamen, un porcentaje. Por ejemplo, tengo ingresos menos gastos 1000 y tengo que hacer un 20%, es 200. ¿Vale? Pues eso es autoliquidable, es decir, tú te autoliquidas, tú sabes que tienes que pagar 200, entonces tú voluntariamente vas al banco y lo pagas, o por el medio que sea, ¿vale? Eso es autoliquidable. Nadie va a venir a decirte, usted tiene que, según los datos que tenemos, usted va a pagar 200 euros. No, tú sabes que tienes que pagar 200 euros. ¿Qué pasa si no los pagas, si no lo autoliquidas? Bueno, pues si te piden las cuentas, en este caso Hacienda, y te ve que tenía ingresos menos gastos 1000 y que por tus condiciones tenías que hacer un ingreso del 20%, no lo has hecho, pues ya te cogerán y ya te pondrán la sanción en concreto. Otra forma de que se extinga la deuda, prescripción. Ojo con la palabra, prescripción viene de prescribir, no de preinscribir, ¿vale? Ni es preinscripción, es prescripción. En este caso la deuda se extingue por falta de reclamación de su importe al obligado, por parte de la administración real. Si pasan 4 años, la administración, y no te lo han notificado, la administración no tiene derecho para determinar o para volver a pedirte esa sanción. Por tanto, automáticamente queda prescrita, es decir, no te la pueden volver a pedir, ¿vale? Imaginaos que os compráis una casa y demás, no la declaráis en el IRPF, en la declaración de la renta, pasan 4 años, nadie os ha cogido, no pasa nada. Ahora, si antes de 4 años te notifican que tienes que pagar lo que se llama una complementaria, es decir, la diferencia entre lo que pagaste y lo que tendrías que haber pagado por haberte comprado la casa, pues ya sabes que te cogieron. ¿Qué pasa en 4 años? Pues significa que ha prescrito, ya no te lo pueden pedir. ¿Y si te lo pidieran pasado 6, 7, 10 años? Bueno, pues tú alegas que eso está prescrito porque ya ha pasado los 4 años, así que sin problema. Otra forma de extinción, la compensación. Es decir, cuando el obligado y la administración son acreedores, es decir, el obligado, el ciudadano, le debe a la administración, pero la administración, por lo que sea, también le debe al ciudadano. Entonces se compensa. El ciudadano debe, por ejemplo, 1000 euros en IRPF y la administración le debe 1000 euros en la declaración del IVA porque es una empresa que acaba de empezar y por lo que sea, pues el IVA sale negativo. Pues se compensa, ¿vale? Yo no te pago, no es que pague y el otro, o sea, le pague la administración pública al obligado y el obligado a la administración pública, sino directamente mediante ciertos impresos y documentos se compensa. Y por último, la condonación. Condonar viene de perdonar. Se trata de extinguir la deuda porque la administración se la perdone. Esto rara vez sucede. Que el gobierno perdone algo rara vez sucede. Pero bueno, la condenación tendrá que hacerse en base a la ley. Es decir, existe una ley en diversos tipos de deuda tributaria en los que se puede condonar y tiene que tener una serie de requisitos. Esto, si se hace desde luego, es por falta de ingresos y de recursos del obligado, pero ya digo que se suele hacer poco. Bien, pues hasta aquí, hasta esta página 6 sería la primera parte del tema 2, que ya digo un poquillo más larguita porque el tema tiene 9 páginas. Luego la segunda parte va a ser la página 7, 8 y 9, donde vamos a ver un poco las obligaciones fiscales de la empresa y terminaremos tratando el impuesto de actividades económicas. Bien, pues lo dejamos aquí hasta el siguiente bloque, que será el bloque 2 de la unidad didáctica 2.